En este video se explicará brevemente la medición de resistencia, voltaje y corriente con un multímetro en un circuito resistivo simple alimentado con una fuente de voltaje de corriente continua. Un multímetro es un instrumento de medición mayoritariamente de parámetros usados en electricidad. Generalmente puede medir resistencia en ohm, voltaje en volt y corriente eléctrica en amperes, con escalas ajustables de medición de acuerdo al nivel del parámetro a medir. Usa sondas de medición como interfaz para conectar físicamente el instrumento al circuito. Para medir resistencia con el elemento desenergizado por la fuente de voltaje, se conectan las sondas al multímetro en la entrada COM y omega para medir resistencia. Estimando el valor del elemento resistivo, se ajusta la escala de resistencia del instrumento. En este caso, los valores están bajo los 200 ohm y se conectan las puntas de la sonda de medición en los terminales extremos de la resistencia. Antes de conectar la resistencia a la fuente de voltaje, es recomendable comprobar el voltaje presente en los terminales de salida de la fuente. Para ello, las sondas deberán estar conectadas en la entrada COM y de voltaje en el multímetro, con una escala de voltaje de corriente continua adecuada. Para medir voltaje, se cambia el instrumento en modo de medición de voltaje, en este caso, voltaje en corriente continua. Se ajusta la escala al posible valor de medición y se conectan las sondas de medición en paralelo a la resistencia a la que se le quiere tomar la medición. Para medir corriente eléctrica, se estima el valor a medir. Se conectan las sondas de medición en la entrada del multímetro tabulada como corriente en miliamperes o 20 amperes para la sonda de color rojo y COM para la sonda negra. Se ajusta la escala de medición y se conectan los terminales de las sondas en serie a la resistencia en la que se quiere saber cuánta corriente circula por ella. En este caso, no se advertían altos riesgos de manipular el instrumento.